Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy el doctor Miguel Manjarres, médico infectólogo. Vamos a hablar un poco de coronavirus. El coronavirus ya se conoce aproximadamente desde la década de los 60. El coronavirus pertenece a la familia Coraviridae, orden Nidovirales, subfamilia Coronavirinae y Torovirinae. Dentro de los coronavirus tenemos que los que afectan al ser humano, tenemos algunos como el 229E, el NL63, el HKU1 o C43 y más recientemente el SARS, MERS y el SARS-CoV-2. Tenemos que el SARS-CoV-2 es el causante de la enfermedad conocida como COVID-19, que es el Coronavirus Disease, que es la enfermedad como la OMS denominó. El grupo de estudio del coronavirus del Comité Internacional de Taxonomía nombró el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 basado en su relación genética porque tiene ciertas similitudes con el virus del SARS, que causó el brote de enfermedad entre el 2002 y el 2003. Pero la Organización Mundial de la Salud actualmente lo utiliza no utiliza el nombre científico del virus, sino que simplemente se refiere respecto a la enfermedad, que es COVID-19, porque fue reconocido en el 2019 como enfermedad. Tenemos que dentro del árbol filogenético se emparenta mucho con otros coronavirus del murciélago y como mencionamos el SARS-CoV-2. Aunque no son los mismos virus, tienen ciertas particularidades por lo que algunos dicen que el SARS-CoV-2 es derivado del SARS, pero realmente es un virus completamente nuevo. Tenemos que dentro de todas las hipótesis que se han mencionado, se dice que el murciélago es el reservorio, que pasó un huésped intermediario como es el Pangolimus y de aquí pasó al ser humano, donde en el ser humano se ha producido una transmisión muy rápida y muy eficiente a diferencia de otros virus. Por eso es que la diseminación tan rápida. Cuando no hay complicaciones, la infección vírica de las vías respiratorias causa síntomas inespecíficos como fiebre, tos, dolor de garganta, congestión nasal, malestar general, cefaleas, dolores musculares y en los ancianos y los pacientes inmunosuprimidos pueden presentar síntomas atípicos. El cuadro por COVID-19 puede producir cuadros leves, moderados o graves. Entonces, en pacientes con cuadros respiratorios y alguno de los siguientes síntomas tenemos contacto con un caso confirmado o por real infección que haya estado dentro de los 14 días previos al inicio de los síntomas, visita o actividad laboral en un mercado de animales vivos, especialmente en Wuhan, dentro de los 14 días previos al inicio de los síntomas y haber trabajado en los 14 días previos al inicio de los síntomas en un centro de salud donde se hayan comunicado infecciones hospitalarias por el COVID-19 o haya visitado uno de estos centros en los últimos 14 días antes del inicio de los síntomas. Estas son como definiciones que dio inicialmente la OMS. Más adelante vamos a ver cómo ha cambiado esto un poco y cómo tenemos los lineamientos actualmente. Cuando la OMS mandó estas definiciones, también sacó algunos artículos como en cuanto a la atención de los pacientes, enfocando principalmente algunos puntos: la priorización y detección rápida en los pacientes con insuficiencia respiratoria agudas graves asociadas a la infección por el COVID-19, la aplicación inmediata de medidas adecuadas de prevención y control de infecciones, toma de muestras para el diagnóstico de laboratorio, tratamiento sintomático y seguimiento temprano de estos pacientes. También tratamiento de la insuficiencia respiratoria hipoxémica y el síndrome de dificultad respiratoria del adulto, tratamiento del choque séptico, la prevención de las complicaciones y tratamientos específicos contra el nuevo coronavirus, aunque en el documento de la OMS no hay ningún tratamiento específico. Lo que vamos a mencionar más adelante es lo que se sabe, que hay tratamientos experimentales. También recordando, en cuanto a la mortalidad, como para ponernos en contexto, y recordemos que en cuanto a la influencia, tenemos que los cálculos estimados de mortalidad por influenza pandémica oscilan en el 0.03% de la población mundial. Esto fue durante la pandemia del H3N2 de 1968, a entre 1 al 3% de la población mundial durante la pandemia H1N1 de 1918. Se estima que el 0.1% de la población mundial falleció a causa de complicaciones respiratorias asociadas por la infección por el virus H1N1 de la pandemia desde 2019 durante los 2 primeros meses donde circuló el virus. Tenemos otros reportes
con respecto, por ejemplo, al SARS en el 2003, que hubo el brote, que hubo una mortalidad global entre el 9 al 10%, y en el 2012, con el brote del MERS, fue una mortalidad entre el 20 y el 40%, dependiendo del lugar donde se midió esta mortalidad. Con el COVID-19 tenemos datos de aproximadamente una mortalidad entre el 2.3%, siendo en personas mayores de 80 años la que más corre en riesgo de presentar casos graves, y los casos graves los tenemos aproximadamente entre un 14 a un 5%, incluyendo los casos críticos. Les traje este paper que salió en Lancet, que son una N pequeña, pero es muy bueno porque nos habla como de la distribución por edades y la clasificación en cuanto al inicio de los síntomas y la presentación de las comorbilidades. Entonces tenemos que la distribución entre edad no había mucha diferencia, pero la mayor parte de los pacientes afectados tenían alguna comorbilidad, como ya se ha hablado, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonar obstructiva crónica, enfermedades neoplasias o enfermedades crónicas del hígado. ¿Sí? Tenemos que dentro de la distribución en cuanto a los síntomas que presentaban en este estudio, tenemos que la mayor parte presentó una temperatura entre 38 y 39 grados centígrados, un 44%, y entre 37 y 38 grados, un 20% además. Tos seca en el 76% de los casos y con expectoración más o menos entre el 24 y 28%. Dolor de cabeza, cefalea en una menor proporción del 8%, hemoptisis en un 5%. Diarrea se puede presentar pero muy pocos casos. Ellos hablan de una tasa más o menos del 3%. Y lo que sí se presenta ya en los cuadros más severos es la disnea, ¿sí? En un 92% de los casos, y se presentó a partir del 8º día del inicio de los síntomas. Entonces, entendemos que al 8º día del inicio de la enfermedad los pacientes pueden comenzar a desarrollar disnea. Esta gráfica nos representa un poco cómo es la evolución de la enfermedad. Por ejemplo, en la primera gráfica tenemos un paciente de 40 años de edad que 15 días después de la aparición de los síntomas ya presenta una neumonía multilobar. Y en la gráfica B tenemos una paciente de 53 años de edad, como al 8º día ya comienzan a aparecer infiltrados en virus esmerilado en los campos pulmonares. Tenemos también un reporte más grande con los pacientes de China, donde nos va a dar también una mejor idea de cómo afectó a la población. Entonces lo tenemos distribuidos por edades, ¿sí? Grupos etarios de 0 a 9 años, de 10 a 19 años, 20 a 29, 30 a 39, 40 a 49, 50 a 60, 60 a 69, 70 a 79 y más de 80 años de edad. ¿Sí? Tenemos también que lo distribuyen por ocupaciones, servicios de la industria, servicios de trabajadores de la salud, trabajadores también, por ejemplo, de granjas. Pero lo interesante es que ellos notaron que la mayor afección fue en la población de entre los 30 a los 79 años de edad. Aunque la población entre 80 y 89 años de edad fue menor, realmente la mortalidad fue mayor en este grupo etario. Y por eso es que tomamos también con lo que sucedió en Italia, que la mortalidad se comenzó a ver aumentada a partir de los 60 años de edad. Estos rangos de edades a partir de los 60 son los que nos tienen que preocupar más. En lo que vemos respecto a las poblaciones más jóvenes, miren que tenemos pacientes de 20 a 29 años con un 4.5% de presentación, y los menores de 20 años un 0.4% y los menores de 10 años también un 0.4%. O sea, la incidencia en esta población realmente es muy pequeña. Esta gráfica también nos ilustra un poco de los casos de gravedad, que son aproximadamente del 14%, es decir, que vamos a tener más o menos un poco más del 80% donde van a ser casos leves o inclusive moderados. ¿Sí? Por eso tenemos que tener en cuenta que la enfermedad no causa síntomas o puede ser leves en un 81% de los casos, estos aproximados, y en el 14% restante puede causar una neumonía grave, y en un 5% puede llegar a ser crítica o incluso mortal. Solo el 3% de los casos ocurre en menores de 20 años, y la mortalidad en menores de 40 años aproximadamente está en el 0.2%. En menores los síntomas pueden ser tan leves que pueden pasar desapercibidos. Y el virus, también recordar que se puede ser inactivado en las superficies en forma eficaz simplemente con una solución de etanol que puede ser entre el 60 y 70%, un peróxido de hidrógeno al 0.5% o hipoclorito de sodio
al 0.1%, incluso se inactivan en solo un minuto. El lavado de manos frecuente con agua y jabón es la manera más eficaz de combatir este contagio. Esta gráfica nos ilustra al día de hoy cómo tenemos a nivel global 169.000 contagiados y muertos 6.513. En Colombia tenemos aproximadamente al día de hoy reportados casos confirmados unos 57 casos. Y esta curva también nos ejemplariza del inicio cuando hubo la epidemia en China, como hubo un gran número de casos y después barras verdes son los casos que se han recuperado. Pero posteriormente vemos en el día de hoy como al final de la curva tenemos unas barras rojas en ascendencia, que esto puede ser por los nuevos casos que hay en América Latina, en Norteamérica y en Centroamérica. Entonces podríamos esperar un comportamiento similar a China y después de un tiempo ver que esta curva se comience también a comportar en forma similar con la recuperación de los casos. Esto es lo que está anotando. Esto no está actualizado en la página. Ellos reportan 45 casos, pero en realidad llevamos más o menos 57. ¿Sí? Realmente en este momento no tengo datos de mortalidades confirmadas, pero puede ser que en las próximas horas salgan datos nuevos. En cuanto a los lineamientos que dio el ministerio, tenemos que esto se ha ido renovando y tenemos que el último comunicado que nos ha dado, la definición de casos son criterios de caso 1 y criterios de caso 2. El criterio de caso 1, el paciente que está con fiebre, con tos y con un cuadro de infección respiratoria grave que desarrolla un curso clínico inusitado con deterioro repentino a pesar de un tratamiento adecuado y requiere internación, y que además tenga primero un historial de viaje o que haya vivido en China o en países o áreas donde haya circulación confirmada del virus dentro de los 14 días previos al inicio de los síntomas. Una ocupación como trabajador de la salud u otro personal que labora en un entorno que atienden a pacientes con IRAX, o sea, con insuficiencia respiratoria aguda grave, con una etiología desconocida, y antecedentes de contacto estrecho en los últimos 14 días con un caso probable o confirmado con infección respiratoria aguda grave por el nuevo coronavirus. Dentro de los criterios del caso 2 tenemos la persona con presencia de al menos 2 de los siguientes síntomas más frecuentes, como fiebre, tos, dificultad respiratoria, odinofagia o fatiga al respirar. Además que tenga un historial de viaje, que haya vivido en China, en países como mencionamos con circulación confirmada por el nuevo coronavirus en los 14 días previos al inicio de los síntomas. También la ocupación como trabajador de salud o personal que labora en un entorno que atiende a pacientes con IRAC, con etiología desconocida, o antecedentes de contacto estrecho en los últimos 14 días con un caso probable o confirmado por infección respiratoria grave por el nuevo coronavirus. En el flujograma tenemos que los pacientes pueden llegar por una consulta externa programada por el servicio de urgencias o remitido por otros puntos de entrada, ya sea marítimo, terrestre o aéreo. ¿Sí? El prestador de servicio de salud tiene que identificar al caso probable y valorar al paciente en forma integral, ¿sí? Colocando las medidas de precaución estándar, incluyendo la máscara o el tapabocas de alta eficiencia según el caso. Ya más adelante vamos a ver cómo está el flujograma, el algoritmo que desarrollamos para la clínica. Se tienen que aplicar todas las medidas de aislamiento para el paciente, el aislamiento de contacto y por gotas en forma inmediata. Y se tiene que notificar inmediatamente. Tenemos que en el caso 1 se notifica con la ficha código 348 y en el caso 2 346. Realmente cualquiera de los dos casos más o menos el algoritmo es igual. O sea, el paciente con casos sospechosos se notifica, se tiene que hacer la prueba del aspirado nasofaringio, un resultado positivo confirma el caso y uno negativo lo podría descartar, teniendo en cuenta que tenemos que hacerle antes de esto también las pruebas para descartar otras etiologías de infecciones respiratorias. En el flujograma que desarrollamos en la clínica para la Clínica Central Fundadores Medellín, tenemos que el ingreso lo va a hacer por urgencias, donde el primer filtro va a ser lo que es admisiones, y admisiones va a hacer algunas preguntas, un pequeño interrogatorio donde va a definir el paciente posiblemente sospechoso y lo va a enviar al triaje ya con esta sospecha. En el triaje va a ser examinado por el médico, se van a determinar si tiene criterios que cumplen
para una ira leve o una ira grave. En caso de que no requiera hospitalización, se da el manejo de ira y se va a dar de alta con las instrucciones. En el caso de que cumpla criterios, se va a generar el aislamiento, se va a llenar la ficha epidemiológica correspondiente a la 346 y se va a tomar una muestra de aspirado nasofaringio y se genera el CUPS 906321, que es el CUPS para la prueba de antígenos virales. Después de esto, definimos si requiere manejo hospitalario. Tenemos las habitaciones para estos pacientes en hospitalización, las 604, 605, y en UCI los cubículos 1 y cubículo 18. Si consideramos que no requiere un manejo hospitalario, al paciente le damos manejo ambulatorio con recomendaciones de la higiene de manos, el lavado de manos, la higienización con alcohol glicerinado, la higiene de la tos, es decir que cuando tosa se cubra el rostro con la parte interna del codo, y el aislamiento en casa, y se continúa con las cadenas de llamado. ¿Cuál es la cadena de llamado? La cadena de llamado comienza con el médico general, que se comunica con el urgentólogo a su vez con la epidemióloga de la Secretaría, Rita Almanza, con el coordinador médico, y el coordinador médico a su vez con el director médico. Tenemos también que el urgentólogo se comunica con la coordinación de enfermería, que se va a comunicar con farmacia, laboratorio y el centro regulador. Y a su vez, la coordinación de enfermería con epidemiología, y esta con la Secretaría de Salud y la Seguridad de Salud en el trabajo. Esto con respecto a lo que es Clínica Central Fundadores. En cuanto a la clínica de apartado, el algoritmo que se ha desarrollado es que en portería de la clínica de apartado pasa a un pretriaje con el auxiliar de enfermería, que le suministra un tapaboca, hace un pretriaje y lo pasa al triaje, donde se hace la definición de caso por el médico en la zona de expansión. Después vemos si cumple definiciones para un caso por COVID-19. Si no cumple criterios, se hace el manejo de la insuficiencia respiratoria, se da de alta con instrucciones. Si cumple los criterios, se genera el aislamiento, se diligencia la ficha epidemiológica 346, se toma la toma de muestra, que se genera con el mismo número de CUPS que mencionamos, el 906321, que es para antígenos virales. Cabe recordar que la toma de la muestra tiene que ser aproximadamente entre 1 y 2 mililitros, ya que con una sola toma de la muestra se van a ir también una parte al laboratorio departamental para hacer el estudio molecular. Si el paciente no requiere manejo hospitalario, como lo mencionamos en el algoritmo anterior, ¿sí?, se da manejo ambulatorio con indicaciones para la higiene de manos, lo que es el lavado, la higienización con alcohol glicerinado, la higiene de la tos, el aislamiento en casa, y se hace la cadena de llamadas. Si requiere hospitalización, los lugares para hospitalización serán quirúrgicos número 4, UCI, Santa María y o Panamericana. En cuanto a las cadenas de llamado, tenemos que comienza con el médico general, al coordinador médico, está a la Secretaría de Salud a su vez y a la gerencia de la institución. Tenemos que también el coordinador médico se comunica con el coordinador de enfermerías de urgencia, que a su vez con la farmacia, laboratorio y los centros reguladores, y a su vez la coordinación de enfermería con epidemiología, que ésta se comunicará con la Secretaría de Salud y la Seguridad y Salud en el Trabajo. Tenemos también otro algoritmo para los pacientes que nos llegan en la parte ambulatoria, ¿sí? Los pacientes que nos llegan en la parte ambulatoria tenemos tres opciones. El paciente que se capta y requieren hospitalización, que sería la derivación a la urgencia, y con el algoritmo anteriormente mencionados. Tenemos otra parte donde está el paciente asintomático con sospecha de contacto, pero como dijimos está asintomático, donde se lo remite a su domicilio con el aislamiento por 14 días, y esta a su vez tendrá que activar una llamada al 123 para que le hagan seguimiento telefónico, ¿sí? Y tenemos el tercer caso, donde llega el paciente que tiene nexo epidemiológico, tiene una definición del caso, pero el paciente no tiene criterios para internación, donde se tomaría la muestra, como lo mencionamos, con un volumen de 2 ml, y se haría la notificación y se daría de altas también con las instrucciones con aislamiento en su casa.
Recordar los medios de transmisión para la enfermedad. El medio de transmisión es por gotas. Hay riesgo de que se aerolice y se transmite también por contacto. Los procedimientos que pueden generar aerosoles: la broncoscopia, reanimación, la ventilación no invasiva, cirugía, intubación traqueal, ventilación manual, inducción del esputo, aspiración y las necropsias. Por lo que tenemos que tomar en cuenta ciertas precauciones. Las medidas de aislamiento son por contacto y por gotas, y solo en el caso de que se presenten procedimientos generadores de aerosol, el aislamiento por aerosol. Entonces, en ese caso cambiaríamos el tapabocas convencional por el tapabocas N95. ¿Cómo colocar la mascarilla de alta eficiencia? Que muchas veces nos olvidamos los pasos correctos. El primero es sujetar el tapabocas, ¿sí?, en forma de coca. El segundo, pasar las tirillas. Obviamente, me olvidé mencionarlo, antes de esto se tienen que higienizar las manos. El tercer paso es, después de colocar las tirillas, hacer un ajuste del tapabocas en el rostro. Y el último paso es hacer una exhalación y una inhalación, y tienen que sentir como un pequeño colapso la mascarilla. Eso significa que la mascarilla está correctamente colocada, o sea que no está filtrando aire. Si esto no sucede, tienen que repetir todo el procedimiento. También importante, la secuencia de colocación de los elementos de protección personal. Antes de colocarse los elementos, también se tienen que higienizar las manos. Primero, colocar la bata. Segundo, asegurar la bata. Tercer paso, colocar el tapabocas, ¿sí?, sea el convencional o el N95. El quinto paso, colocar las gafas. El sexto, o las monogafas o la protección de lámina de acetato. Y el séptimo paso, colocar los guantes. Asimismo, para quitar el equipo de protección, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nos retiramos los guantes, la bata, higienizamos las manos, nos retiramos la protección ocular, nos retiramos el tapabocas, y después de retirar el tapabocas nos tenemos que volver a higienizar las manos, porque esto es un error constante de no higienizar las manos y nos contaminamos después de retirarnos los elementos de protección personal. ¿Sí? ¿Cuándo se debe usar la mascarilla? No es necesario que las personas que no presentan síntomas respiratorios la utilicen. Se usa la mascarilla solo si el paciente está tosiendo o estornudando. O sea, las personas enfermas son las que tienen que utilizar el tapabocas. Las personas sanas pueden usar la mascarilla solo si están cuidando a una persona con sospecha de infección. Las mascarillas son efectivas solo cuando se usa en combinación con la higiene de manos. Y si se usa la mascarilla, hay que aprenderla a usar, quitársela y desecharla correctamente. Cuando se colocan la mascarilla, tienen que tener en cuenta que los pliegues van hacia arriba y los bolsillos hacia abajo, ya que en estos bolsillitos son donde se van a acumular las gotitas, y si lo utilizan mal, no estaríamos haciendo un uso adecuado de las mascarillas. También es necesario recordar que no tiene sentido utilizar doble tapabocas, ¿sí?, porque no estamos mejorando la protección. Cuando nos retiramos el tapabocas, debe ser desde las tirillas de la parte de atrás, sin tener el menor contacto posible con la parte frontal del tapabocas, y desecharlo correctamente, ¿sí?, en un tacho cerrado, en una bolsa plástica. Y el tapabocas se debe cambiar. Si lo ven que está húmedo, no tienen que reutilizarlo, ¿sí? Los tapabocas no tienen que reutilizarlos. En cuanto a lo que son los tratamientos, realmente hay tratamientos experimentales. Por el momento se recomienda tratamiento sintomático. De acuerdo a la epidemia, hay algunos trabajos donde han utilizado algunos tratamientos con lopinavir, ritonavir, o con o sin interferón beta, remdesivir, arbidol y cloroquina. Realmente no hay una guía internacional estructurada todavía para esto. Todos los tratamientos que han sido en poblaciones, en pequeños trabajos que se han hecho. Y lo que es las vacunas está en desarrollo, pero todavía van a tardar mucho en salir porque hay muchos ensayos que están en fase 1. Si ustedes ingresan a la página de Clinical Trials, van a ver que hay trabajos todavía con ritonavir, lopinavir para el tratamiento de la infección. Hay otros estudios también tratando no solo un laboratorio con la vacuna, hay varios laboratorios trabajando con algunas vacunas. Inclusive hay trabajos todavía con el remdesivir. Es decir, o sea, no hay ninguna guía que nos diga
exactamente la efectividad de estos tratamientos. Todos han sido experimentales. Ya de acuerdo a la experiencia en cada institución, vamos a instaurar los tratamientos que consideremos necesarios. Muchas gracias.